Bienvenidas y bienvenidos a su programa Zuxi Xiangtang, Encuentros. Mi nombre es Monlia Alejandra Mendoza y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él viene de Argentina, ha estado muchos años viviendo en China y lo invitamos porque él, además de ser un estudioso de la literatura, también es empresario. Él es fundador de la librería Mil Gotas. Antes de que pasemos con él, me gustaría agradecer a la productora Spotlight X a cargo de Joe Mills, quien es el responsable de todos los aspectos técnicos de este programa. Además, agradecer a la consultora Yubai Ling y al programa Noodly, quienes están haciendo el soporte principal financiero de este programa. Antes de iniciar, me gustaría dedicar este episodio a mi queridísimo profesor Víctor Cuéllar, un apasionado de la literatura latinoamericana que desde su rol como profesor en el Instituto de Ciencias enseñó a un grupo de estudiantes adolescentes a amar, a estar siempre apasionados y atentos de la literatura latinoamericana. Entonces, este programa es dedicado para mi querido profesor Víctor Cuéllar. Pues sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Guillermo Bravo. Su nombre chino es Jie Mo, que significa mostaza. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? No, pues un placer tenerte. Te he estado siguiendo por muchos años en las redes sociales chinas y he seguido más o menos de cerca el desarrollo de la librería. Nos da un montón de gusto que estés con nosotros acá. Por favor, platícanos un poco qué es la librería, qué ofrece la librería que tienes. Bueno, primero, de Mil Gotas lo más conocido es la librería, pero en realidad el proyecto tiene varias partes, ¿no? Pero la librería, básicamente ofrecemos libros en español y bueno, es, digamos, la única librería de libros en español aquí en China. Entonces, la versión corta es eso, tenemos libros en español en China, ¿no? Sí. Después hacemos muchos eventos, etcétera. Hace mucho, o quizás siempre fue así, las librerías no son simplemente un lugar para comprar libros, sino que tienen un montón de otras, como los eventos, digamos, simbólicamente tienen un montón de otras funciones, por decirlo así. Claro. Entonces, además de vender libros, hacemos muchas otras cosas. Y por un lado está eso, está la librería, que tenemos libros en español. Poco a poco hemos ido trayendo más en inglés y en chino. Y después tenemos una editorial que publicamos literatura china traducida al español o literatura latinoamericana traducida al chino. Y después tenemos una agencia literaria que también ayudamos a comprar y vender derechos, pero también hacemos muchas otras cosas que son todas en general en ayudar a, siempre y cuando tengan que ver con el arte o la cultura, que es nuestro nicho, por decirlo así, a China y Latinoamérica a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, organizar una exposición de fotos ahora estamos haciendo una en Perú y otra en Buenos Aires, de la ciudad de Chongqing, y cosas así, ¿no? De actividades culturales de esa forma. Uh-huh. Y después tenemos una residencia artística y galería de arte latinoamericana para invitar a los artistas a que vengan a pasar un mes en Songchuan, que es un barrio de Pekín. Uh-huh.
y pueden pasar un mes aquí en la residencia, hacer una obra y exponerla. Así que eh, eso es básicamente las distintas cosas que hacemos con Mil Gotas, sí. Qué interesante. Suena a un proyecto muy grande, diversificado, sólido, ya bien enraizado en Beijing, ¿verdad? Desde donde te contactamos y también, bueno, con este alcance a todo China. Pero la primera pregunta que surge es, a ver, ¿cómo un argentino llega para hacer todo esto? ¿Tú de dónde vienes? Como decimos en chino, ni lai zi na li da. Pero no lai zi de Argentina, sino, a ver, ¿en dónde en Argentina? Para darnos una idea. Claro, yo vengo de Argentina, de Córdoba, una provincia, bueno, que es Córdoba es como la segunda ciudad o tercera más grande de Argentina. Eh, y yo me fui a estudiar a Francia. Ahora hace 20 años que salí de Argentina. Se cumplió este año 20 años, sí. Felicidades Y me o fui a estudiar a Francia, sí. Y lo que sentí en Francia, bueno, me gustó mucho así, pero en un momento que por lo menos en la universidad y cosas así se estudiaban los mismos autores, se pensaban las mismas cosas, se tenían los mismos tics o clichés intelectuales y cosas así, lo cual era un poco reduccionista, pero bueno, yo sentía eso y que tenía ganas de ver algo un poquito más diferente. Ese era el sentimiento, ¿no? Un poquito exagerado, pero eso era lo que sentía. Entonces, en ese momento, en 2008, me vine 4 meses acá, durante las Olimpiadas, un poquito antes de las Olimpiadas y durante las Olimpiadas. Y estuve, bueno, trabajando como periodista, escribiendo notas para Argentina, y la verdad que me encantó. Y me quedé con ganas de volver y de vivir un tiempo acá, ¿no? Entonces me volví a Francia y me quedé 4 años más en Francia. Y en un momento una de las personas que yo había entrevistado, un profesor de la universidad, que había entrevistado para un artículo, me dijo bueno, que se había abierto un puesto para enseñar literatura y de historia, si quería venir, ¿no? Que podía yo aplicar y que él iba a poner una carta y todo. Entonces, y bueno, mi idea fue venir y quedarme un año acá y después volver a Francia. Y bueno, y eso vine en 2012 y ya me quedé, ¿no? Ujú. Eh, Muchos años con la idea de, bueno, un año más, y después ya pensando que, bueno, que me quedaba por muchos años, ¿no? Eh, Así que así fue mi llegada a China, digamos. Pero fue, digamos, buscando eso, buscando algo diferente. Eh, Creo que casi todos los que llegamos a China así es por una especie de curiosidad. Sí, Y bueno, la verdad justamente. que me parece que al final sí se cumple eso de que se encuentra algo diferente, sorprendente y demás, ¿no? Digamos, China, a la segunda vez que veniste ya contratado como profesor de literatura latinoamericana, ¿te confirmó todas estas ideas que tú ya tenías o, digamos, alcanzó esas expectativas o te brindó otras nuevas? Sí, sí, sí. O sea, nunca se cumple exactamente lo que uno imagina. Eso, eh, así, o sea, nunca se cumplen. Pero sí que, o sea, no me decepcionó para nada. O sea, yo estoy todo el tiempo aprendiendo. O sea, la verdad que casi cada día que trabajo con China, que eh, estoy como preguntándome por qué, etcétera, etcétera. O sea, eh, para nada me decepcionó. Sí, sí se cumplió lo de eso, lo de buscar algo diferente, algo radicalmente diferente, otra forma de ver la vida. O sea, yo creo que lo más interesante es que muchos valores que nosotros pensábamos que eran universales
que era la forma, entre comillas, normal de ver la vida, era simplemente una forma de ver la vida. Es como descubrir que tu cultura no es solamente una cultura en sí, una forma de ver las cosas, pero eh, resulta obvio, pero bueno, a veces cuando uno lo descubre dice, wow, que hay otras formas de ver y otras formas de pensar. Y bueno, eso más que, bueno, es como entonces cuando uno lo siente es como, wow. Entonces sí, realmente para mí sí cumplió esas expectativas que yo tenía y, y yo diría que más todavía, sí. Entonces, ¿podrías compartirnos, por ejemplo, cuáles son esos descubrimientos interesantes que has tenido en estos últimos ya 12 años de estar en China? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y más te ha fascinado? Mm, a ver. Eh, bueno, son como pequeñas cosas. En realidad es algo muy personal, ¿eh? No podría decir así algo. Son como pequeñas cosas, pero entonces son como más como sentimientos que no sé si se pueden compartir, porque pero, por ejemplo, una idea de mirar más para afuera que para adentro, yo no sé cómo explicarlo, pero a mí me parece muy buena y me hace bien y me libera, ¿no? En vez de, en Argentina, que siempre dicen que es el país de los psicoanalistas, es un poco así y bueno, yo soy hijo de dos psicoanalistas, mis dos padres son psicólogos. Esa idea de estar mirando para adentro, analizando con lupa lo que uno supuestamente siente, que es tan difícil de... Uno tiene los sentimientos nunca tan claros o la vida tan clara. Y yo siento que los chinos también, de nuevo, son reduccionismo, que es difícil de hacer, miran un poco más para afuera en vez de estar mirando todo el tiempo para adentro, que es algo me parece muy occidental, que bueno, no sé si podríamos ver de dónde viene y todo, pero y muchas veces así, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me sirvió de decir, bueno, simplemente hay que hacer las cosas muchas veces eh, y eso no es algo que oprima tu propia personalidad de mirarte menos, sino al contrario, te libera. Una especie de Entonces, esa fue meditación. una que sí, 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 mirar más para afuera que para adentro. La verdad que es más interesante lo que hay afuera que lo que hay adentro de uno. Y esa idea que, no sé, o sea, yo venía de una idea también por la escritura y todo eso, media romántica del individuo, de cada uno. Y, y me di cuenta que por ahí es más divertido mirar para afuera que para adentro, por decirlo así. Después, bueno, hace unos días fui a visitar un pintor chino que es joven, es contemporáneo, pero hace pintura tradicional china. Y bueno, hay como una sutileza, eh, un manejo del tiempo y en esa noche que él me invitó al taller y tomando té, escuchando música y hablando de pintura china, que yo no conozco mucho, pero que él me hablaba de pintura china, ahí tuve la sensación de, por eso vine acá, es totalmente justificado, esa es la razón por la que yo vine acá. Eh, entonces... son como como que pequeños sentimientos que no sé bien si los puedo traducir a otra persona, pero yo creo que tienen que ver con eso. Primero, con eso, con mirar para afuera y mirar para adentro, etcétera, y después simplemente con eso, con darse cuenta que existen otras formas de ver, otras formas de pensar, otra forma de pensar la sociedad, de pensar la familia. Eso a mí ya me sirvió mucho, ¿no? Entonces, yo creo que quizás
a alguien le puede servir eso, lo de recordar que es simplemente una forma de ver. O sea, no sé si lo habría descubierto quedándome en Argentina, supongo que sí, pero bueno, no sé. Pero acá uno lo ve de forma radical, porque todos los días uno tiene que reajustarse, ¿no? Ujú. Sí, sí. Eh, Anoche, por decir una anécdota, ¿no? Estamos trabajando en una cosa y anoche el grupo de China pidió una reunión y eran las 11 de la noche. Sí, sí, Y yo es digo, pero no, muy no, o sea, nosotros diferente no lo hacemos en a... Argentina, ¿viste? Claro, salvo que, bueno, alguien que trabaja en un hospital, pero para hacer una muestra de fotos y bueno, nada, o sea, sí, por supuesto que la hicimos y yo también mi personalidad es así, de trabajar así, pero eh, me parece rarísimo que no tengan horarios, que por ejemplo eso de decir, y que no, y hoy a las 8 de la mañana me están mandando un mensajito. eh, No, puede parecer una tontería decir los chinos no tienen horario y trabajan mucho, pero hay detrás algo más muy profundo que profundo. es, claro, que es simplemente, bueno, eso, cumplir con lo que hay que cumplir y ya. Muy interesante lo que estás diciendo, Guillermo, porque tiene que ver con justamente la razón de este programa, es decir, mirar una capa más profunda, más allá, no quedarse en la epidermis de esas percepciones. Entonces, claro que por fuera, los chinos nos parecen de cierta forma, ¿no? Su comportamiento es difícil de explicar, por decirlo de manera muy somera, pero lo interesante es detenerse, como dices tú, dejar de poner el foco en uno mismo y sus propios mecanismos para juzgar y voltear el foco hacia afuera, ¿no? O sea, estar con esa mirada y también esta predisposición mental y espiritual para sorprenderte del mundo, o sea, estar como abierto a ver, yo no entiendo y quiero a partir de esto que estoy viendo generarme una nueva como explicación. Eso quiero, digamos, rescatar en cuanto a que es una experiencia, la que nos estás planteando, espiritual, o sea, a nivel muy de tu vida interna, que es muy trascendente, pero que tiene que ver con cómo eres tú. Es decir, ese descubrimiento lo hiciste tú por el trabajo que tú has hecho por tu personalidad seguramente. No todo mundo llega, o sea, hay mucha gente que va y viene de China, mucha gente que trabaja en China, pero no necesariamente se atreven a salirse de esa burbuja de lo conocido y de, digamos, deshacerse de esa armadura que son esas ideas que juzgan a China. Entonces es muy valioso esto que nos comparte es muy interesante, además. Yo recientemente, como para agregar a lo que dices, que yo también soy como tú, un poco trabajo muy a la China, ¿no? O sea, estoy persiguiendo los proyectos hasta realizarlos y platicando con una compañera china es lo que decía, que la percepción o la idea respecto del trabajo en China tiene que ver porque te realizas como individuo, o sea, tu razón de ser en este planeta, tu existencia, está en función de pues lo que produzcas, pero no producir como en términos capitalistas, ¿no? De mercancías, sino de producir, de crear, de contribuir, de facilitar. Entonces, por eso a la gente, mucha gente en sus proyectos no les cuesta tanto dedicarse, ¿no? O estar a deshoras, porque pues, te llama, te motiva esa pasión por crear. Ahora, quisiera un poco poner la mirada entonces a China, ¿no? O sea, tú ya nos explicaste cuál es tu visión, pero también los chinos, tú entrando a este espacio, seguramente tú descubriste que los chinos tenían ideas preconcebidas respecto de un latinoamericano, de un argentino, ¿verdad? Porque conocen muy bien a Borges, por ejemplo. Y también están abiertos, curiosos. Entonces, platícanos un poco más cómo te sentiste, sobre todo esos primeros años. Eh, bueno, los primeros años
Eh, claro, son los años de descubrimiento. También los chinos son increíblemente amables. Entonces me pasó de llegar. eh, de nuevo, son como pequeñas tonterías que no lo son, porque yo llegué y me fueron a buscar al aeropuerto, la gente de la universidad con estudiantes, me pusieron dos o tres estudiantes para que me ayudaran en lo que yo necesitara, que por ejemplo abrir una cuenta en el banco, cosas así que cuando uno llega es muy difícil, pero cuando estaba viviendo en Francia nadie pensó y bueno, es normal, ¿no? En ponerme una persona a ayudarme a abrir la cuenta del banco o cosas así. Fue un recibimiento y un tratamiento que fue realmente muy lindo y lo sigue siendo. Después hay una cosa de China que ojalá que no cambie con el crecimiento económico, que es que ellos no sé, de alguna forma nos miran de manera horizontal. ¿Cómo es De eso de ninguna forma nos horizontal? ¿Como miran desde iguales? arriba. Ya. Sí, Exactamente, sí, 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 sí. Ellos, por ejemplo, sacaron un libro que era China y Argentina. Y bueno, se podría decir que China es un país enorme, milenario, todo, y Argentina es un país nuevo, relativamente pequeño y todo. No sé si Francia sacaría un libro de Francia-Argentina, por ejemplo, o Estados Unidos. Les parecería que no está al nivel porque es un país más pequeño, más pobre. Entonces China hasta hace poco, yo no sé si ahora con el crecimiento económico y todo eso va a perder, eh, es la posibilidad de mirar entonces la literatura latinoamericana no desde arriba, o sea, eh, y como una entonces especie muchas de veces, diálogo. sí, una especie de diálogo. Están abiertos al diálogo porque piensan que somos iguales, que los dos eh, hemos tenido... cuando yo llegué, ellos se decían que era un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado. Ujú. Y siempre pensaban que estábamos en la misma. Ahora yo creo que China ha subido. eh, entonces, no sé eso. Ay, me hizo acordar a un ensayo de Borges que me parece muy interesante, que él habla del escritor argentino y entonces él dice, el argentino al no tener una cultura muy grande detrás, como por ejemplo la cultura europea en la cual apoyarse o demás, puede mirar como desde afuera todas las culturas, al no tener una tradición muy pesada, eh, puede estar como afuera mirando, desde afuera, desde un rincón, mirando todas las otras culturas. No sé por qué pensé eso. Bueno, ¿por qué eso? Porque él piensa la nacionalidad como una forma de mirar la cultura, ¿no? Y bueno, en ese sentido, China, a pesar de tener una tradición que quizá es mm, eh, la más grande, la más de todo el Longeva. mundo, cuando yo llegué, por lo menos, no era una cultura pesada ni nada, sino que miraban con la curiosidad de alguien que, que se siente de igual a igual y demás. Porque yo a veces lo veo con lo que tú decías, que a veces ve gente que viene y que no es abierta, todo eso, es porque se coloca en una posición de pensar, eh, sí, quizás la humildad para mirar es importantísimo para aprender. Y yo creo que acá la tienen. Entonces, miraban la literatura latinoamericana desde esa forma, la miran. Todavía no ha cambiado, quizá cuando se transforme en un país rico, cambie, no sé. Puede Y ser. también lo que yo veo es que ellos saben mucho más de literatura latinoamericana que nosotros de literatura china. Todos los escritores chinos siempre hablan de García Márquez, de Borges, de Carlos Fuentes, de todo, la verdad. El boom latinoamericano aquí fue especialmente fuerte y bueno, nuestros escritores no leen mucha literatura china, muy poquito se lee literatura china en nuestros países.
Sí, es muy poco lo conocido y es más bien ahora lo actual o por mano del único premio Nobel de Literatura, muy bien, ¿verdad? Entonces, regresando a el espacio donde te insertaste al inicio cuando llegaste a vivir, que es la universidad, que de hecho, ahora que conectando con este, lo que venimos diciendo, es un ángulo para estudiar o para observar la realidad muy, muy, muy específico, particularmente en los temas de literatura. ¿Haces o estás pensando traer productos a tu mercado, pero te detiene la dificultad de hacer pagos a proveedores? Si sientes que los bancos te cobran comisiones excesivas o te rechazan simplemente por no ser un corporativo, cuidado. Muchas personas como tú o empresarios optan por hacer transferencias a través de amigos y conocidos y esa es una opción muy insegura que te puede traer grandes costos. Si me permites, me gustaría el día de hoy presentarte los servicios de la plataforma XTransfer, que es una empresa especializada en pagos internacionales y cambio de divisas. Su misión es justamente apoyar a micro y pequeñas empresas como la tuya. Para crear una cuenta con ellos es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a su página web, que es www.xtransfer.com, dar clic en el botón naranja de crear cuenta, llenar el formulario con tus datos, muy importante, anotar nuestro código de invitado que es 144963. Si lo haces, XTransfer patrocinará nuestras entrevistas. Así que a seguir haciendo negocios entre nuestros países y apoyar a tu programa Encuentro Susi Siantan. Muchas gracias. ¿A ti algo que te haya llamado la atención cuando estabas, digamos, en ese trabajo académico con tus colegas, por ejemplo, con tus estudiantes, algo que te haya llamado particularmente la atención de cómo estudian eh, por ejemplo, literatura hispana? Mm. Bueno, yo sigo haciendo ese trabajo, ¿eh? Sigo trabajando en la universidad, eh, o sea que tengo varios trabajos en un punto. Sigo trabajando bueno, primero, una de las cosas que me ha impresionado, que hay que decirlo, es que el nivel de los estudiantes va cada año subiendo. O sea, no es el mismo estudiante que ha ido aprendiendo más, es un estudiante nuevo que llega al aula con un mejor nivel que el anterior. ¿Mejor nivel en qué Eso yo lo puedo sentido? palpar y eh, Por ejemplo, habilidades de uno se da cuenta del estudio. nivel del estudiante. Claro, por ejemplo, mayor complejidad en las ideas, nombrar un autor. Una cosa es saber quién es García Márquez y otra es una alumna que me habla de Mazota, que es un psicólogo lacaniano argentino, que hay que conocer un poquito de Argentina para saberlo, no es Borges, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo veo que venían alumnas que me decían, me gusta García Márquez, y después vienen alumnas que me dicen que quieren hacer una tesis sobre Mazota, alumnas chinas, ¿no? Yo digo, ha cambiado, es alguien que ya leyó a García Márquez, ya leyó a Borges y ahora va a eso. Entonces, como yo siempre estoy más o menos en el mismo grado, que es el máster, siempre llegan alumnos nuevos, pero es el mismo grado, ¿no? El mismo. Claro. Entonces sí tienes un Y punto de llegan con mejor comparación muy nivel. interesante. Qué Claro, interesante esta claro. Entonces observación. el nivel va. Sí, 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 sí. Sí, lo que te da a entender Después, de nuevo, ese, lo mismo que ajá. decíamos ahí. Sí, te da a entender ese progreso, ¿no? O sea, como que se van alimentando unos a otros para llegar, o sea, a la misma edad, pero desde un lugar más lejos, ¿no? Poquito a poquito más lejos, más profundo, más amplio, y es reflejo de un esfuerzo colectivo. No es fácil hacer uno como individuo. Sí, sí, sí. Después, a ver, digamos, bueno, lo que decíamos recién de la capacidad de trabajar, 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 no es, sí, de dedicarse a eso, los alumnos se dedican solo a eso. Veo la diferencia entre los alumnos chinos
y yo cuando era estudiante, por ejemplo, una diferencia que me parece, de nuevo, no sé si se pueden escuchar como tonterías, pero bueno, por ejemplo, el hecho de que no salgan, no tomen alcohol, no sé qué, al principio me parecía, uy, pobre chico, y ahora digo, en realidad es mucho mejor, o sea, el tiempo que los estudiantes, que cuando nosotros somos estudiantes perdemos en salir, Ellos aquí, por lo menos mis estudiantes, casi nada, o sea, a veces salen a cenar todos juntos, a comer un hot pot y vuelven. En realidad me parece más sano, o sea, yo entonces los veo más dedicados. Ahora, el tema de lo que decíamos, estamos como un poquito navegando dentro de cliché, pero son un poco así, que ellos sean menos individualistas eh, y más de mirar para afuera. Eso tiene un punto muy positivo y a mí me encanta, pero también tiene uno que me parece menos positivo, que es eh, quizás tomar todo como es dado. O sea, yo digo cosas que las digo para que se critiquen, para que se pongan en duda, no para Ujú. afirmarlas, porque supongo que obviamente el que enseña ingeniería, no sé, ingeniería, dice esto es así y es así, pero en literatura no se enseña de esa forma, no se dice esto es así, es como que se ponen cosas sobre la mesa para discutirlas, para... Yo no enseño datos duros para que el alumno... Entonces yo me doy cuenta que ellos lo toman como si fueran datos duros y los Mm. anotan y después los escriben, si hay un examen, como si fuera una realidad develada. Y en ningún momento se puede decir Borges tal cosa y una verdad revelada. Por eso se llama, por ejemplo, ensayo, ¿no? Entonces, eso quizás veo a veces, de nuevo otro cliché, pero se revela la falta de crítica. También a mí me gustaría también un poco que Te me confronten. desafíen un poco más. Ujú. Sí, sí, sí. Yo como profesor ganaría si tuviera más de confrontar, más de... Entonces, bueno, ese respeto es muy sano y todo, y ¿no? Muy agradable para el profesor, que llegan, te dicen sí, sí a todos, sí, señor profesor. Pero, pero bueno, entonces así como estoy diciendo que, por ejemplo, Argentina, eh, creo que a veces ganaríamos pensando más en el colectivo y menos individualistas y menos... eh, también creo que está bueno eso de, de criticar al profesor, de tener ideas diferentes. Eh, sí. Entonces, Guillermo, Entonces, sí, yo veo muchas diferencias, sí. pensando en ese descubrimiento, ¿no? Que llega uno, digamos, pues tu encargo fue, a ver, tú que vienes de fuera, experto en tema, venos a ayudar, pero también rescato lo que dijiste de que en China se ha estudiado la literatura hispana y se estudia muchísimo. Es decir, cuando uno dice, ¿qué tanto sé yo de literatura china? Y luego escuchas o lees lo que se dice, lo que se escribe, o sea, nada más por la comparación de cantidad, ¿no? Y de extensión, te sientes en desventaja y es una sensación muy incómoda. ¿Es ese sentimiento de incomodidad el que te impulsó a fundar o empezar este proyecto que es la librería? Sí, 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 sí. La librería, en realidad, ¿Cómo primero yo surge siempre ese había tenido el proyecto? sueño, sí, sí, yo siempre había tenido el sueño de tener una librería y también eso es por ahí la diferencia entre China por ejemplo, yo estaba viviendo en Francia y me resultaba muy complicado hacerlo. Hice otras cosas al final, y aquí me fue quizá un poquito más fácil. Y entonces, como llevo muchos años trabajando en el ámbito literario o editorial, conocía las editoriales y primero necesitaba libros para mí, para leer en español. Y acá como no hay Amazon,
y en Tabaco casi no hay libros en español, sobre todo antes había nada, ahora hay un poquito, quizá uno de García Márquez, así. Entonces empecé a pedir libros para mí. Entonces fue por una necesidad personal. Y después pensé que podía en ese sentido servir, que otras personas también necesitaban libros en español. Entonces ahí empecé primero como un aplicativo de WeChat, un Ujú, mini program de WeChat, ujú. y después empezamos con un local. Ujú. ¿Esto en qué Eh, año fue más o menos entonces, que iniciaste? ¿En qué año? en 2016, 2016, sí. El año que viene es 2025. Que sí, Bueno, pronto ocho vamos a hacer años los 10 cumpliste. años al final. Ya casi. Claro, sí, sí, sí. Claro. Así que, bueno, a los 10 años va a darme una fiesta o algo, pero sí, así un poco empezó la librería, y quizás la editorial empezó más por esta idea de que los chinos conocen más de nosotros que nosotros la literatura china. Entonces ahí empezamos la editorial para publicar en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, autores chinos traducidos al español. Qué Eh, interesante. Ahí ese sí, editorial, sí, ¿cuándo sí. empezaste, en qué año empezaste a publicar libros? Mm, a ver, la editorial también 2017 por ahí. Ah, Todo el qué bien. proyecto empezó en realidad con la idea de una editorial acá. Y después empezamos a verlo. Publicar aquí es muy difícil. El mundo editorial chino y el mundo editorial latinoamericano es muy difícil, muy diferente. Entonces, eh, al ver lo difícil que era publicar libros, no importarlos es un poquito más fácil. Entonces, empezamos con la editorial allá, ¿no? También. Pero bueno, también la idea es, así como publicamos allá, sí, empezamos más o menos por ahí, 2017. También la idea es publicar acá, ¿no? Y Ujú, bueno, acá es un mercado mucho más difícil, porque nosotros en Argentina o en México podemos agarrar un libro, diseñar lo mismo en la computadora, imprimir 100 ejemplares y ya está. ujú, En cambio, o sea, entonces eso hace que haya mayor diversidad y más experimentación también en el mundo editorial. Hay libros de todo tipo. En cambio, acá tienen que pasar un proceso muy largo. También hay que, el ISBN, que es poco el número de documento del libro, hay que pedirlo a una editorial estatal. Entonces hay como que alquilar el ISBN, entonces eso ya es un costo, por lo menos de $1.000 para arriba, entonces ujú. no se puede sacar un libro si no va a tener al mínimo, entonces empieza con $1.000 de eso, después las tiradas siempre son muy grandes, se empieza con 6.000 ejemplares. Eh, Luego hay que pagar un lector del gobierno para que dé el ok al libro. Entonces, cada libro es una inversión importante. Entonces, si se publica un libro es porque se ha pensado mucho. Entonces, eh, quizá haya un poquito menos de diversidad en el mundo editorial chino. Sí, Muy interesante eso que dices. Entonces, digamos, esta primera importación de libros, pues desde fuera de China hacia China, ¿de qué tipo de libros, digamos, importaste? ¿De qué editoriales? sí. Bueno, ahí yo fui aprendiendo, porque primero traía los libros que me interesaban a mí. Mm, Y me di cuenta que obviamente una librería no es una biblioteca personal, ¿no? Entonces, me di cuenta que esos libros se venden menos o casi nada. O sea, los libros que me gustan a mí no se venden mucho, con lo cual me di cuenta que fui poco a poco dándome cuenta que hay un catálogo de los libros que se venden y eso se mantiene. Quiero decir que en una librería que está de libro del español en México va cambiando su catálogo ujú. porque
se vende siempre algo diferente, ¿no? Un verano se vende una novela, en invierno se vende otro. En cambio acá, lo que lo hace más fácil en un punto es casi siempre se venden los mismos libros. Y son todo el boom latinoamericano, Ujú. eso es constante. Cien Sí. años de soledad, casi cada mes sale primero, Cortázar, Borges, su Carlos Fuentes. eh, Roberto Bolaño he visto que también se publica. Roberto Bolaño también, sí. Estaba pensando, sí, la que fue esposa de Octavio Paz. El otro día se Ah, Elena vendieron Garro. y yo pensaba, bueno, Elena Garro también, todo eso en español, ¿no? ¿Ya se ha Entonces, traducido realmente se todas venden esas más obras? libros. ¿Ya están todas esas obras traducidas al Sí, chino? Elena Garro no sé, creo que no, pero todas esas obras del boom latinoamericano sí están traducidas al chino. Borges, Bolaño, bueno, Bolaño no es del boom, pero bueno, Bolaño, todos esos sí han sido traducidos. Elena Garro creo que no, Mm, mm. pero bueno, me llamó la atención que se vendiera. Entonces, bueno, esos son los libros que más se venden. Y claro, yo en mi día a día no son autores que lea, porque, no sé, ya los he leído en otro momento. Entonces, eso, hay que también ver que la librería también tiene su vida propia y entonces poco a poco fui comprando esos y después hay algunos libros curiosamente los latinoamericanos es como fijo, siempre se venden eso, siempre se venden eso. Y los españoles no se venden los clásicos españoles, no se vende, por ejemplo, Don Quijote no se vende para nada, o sea, por ahí uno cada tanto. Eh, Qué- y los españoles sí que vienen por novedades. Por ejemplo, El infinito en un junco hasta hace poco se vendía muchísimo, ¿cómo se llama? Bueno, también una autora española muy conocida. Entonces, antes se estaba vendiendo mucho un libro de Javier García, que escribió, un periodista español que escribió sobre China. Entonces los autores españoles van cambiando, ¿no? Qué interesante. Entonces, sí, sí, al principio yo traía libros de editoriales independientes, de editoriales chiquitas que a mí me gustaban, y esos libros no se venden prácticamente nada, y entonces se venden poco, mejor dicho. Entonces, ahora traemos los libros de editoriales grandes, de autores conocidos, que son los que más se venden, porque bueno, obviamente si la gente quiere eso, y después nosotros para comprarlos hay un importador chino de libros, nosotros no podemos importar libros, y nosotros le mandamos una lista al importador ellos lo traen. Mm, ya. Y, y bueno, le tenemos que poner el nombre en chino, que a veces no existe el nombre en chino porque todavía no ha sido publicado, y Ujú, una pequeña descripción de lo que va el libro en ujú. chino. Con lo cual es complicado cada vez que compramos porque bueno, hacer una lista eh, sí, es mucho, pero bueno, son burocracias que hay que cumplir, sí. Pero bueno, vale la pena para dar a conocer acá la literatura en español. Pero también estás haciendo un trabajo muy interesante, que es dar a conocer a través de la misma librería los autores chinos, pero en español. Eso es un trabajo muy loable. Pensando en la literatura china, este es un universo, un océano muy vasto. ¿Por dónde empezar? ¿A quién escoger para ser traducido en español? No, no, claro, nosotros nos pusimos la idea de mostrar una China contemporánea, ¿no? Mostrar la China que vemos del día a día, la China de hoy. Ese era el punto para nosotros para publicar. Y creo que los lectores latinoamericanos y españoles están interesados en eso, ¿no? Están interesados en cómo es China hoy, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que a mí me gustan más los autores chinos que van un poquito después de Moyang. Los ujú. autores de Moyang y toda esa generación, que digamos que hoy tienen 60 años, bueno, son todos muy buenos. Yu Hua, eh, pero
casi todos tienen una influencia muy, muy fuerte de García Márquez. Eh, sí. Entonces me gusta, no sé por qué, bueno, me gustan mucho más los autores que vienen un poquitito después, que hoy tendrían 50, 40. Me parece que son un poco más frescos en ese sentido. Los otros son un poco más eh, clásicos en un punto. Y después, eh, ¿cómo empezar con la literatura china? Yo agarraría creo que es lindo agarrar algún autor y sobre todo autora moderna, contemporánea. Me parece que es muy lindo, da un montón también de sentimientos de cómo es China hoy. Yo creo que, por ejemplo, Lu Min, una autora muy buena de Nanjing, ha sido traducida al español. Eh, yo empezaría por ahí. Creo que hay muchísimas cosas de China que no se conocen y que está bueno descubrir. Entonces yo empezaría sobre todo, por ejemplo, autoras mujeres, que hay muy, muy interesantes, sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué se traduce? ¿Son obras, por ejemplo, novelas, son compilaciones de cuentos cortos, ensayos? ¿Qué es lo que está traducido que valdría la pena leer? Sí, claro. Lo que más se traduce es novela, porque es el género también más comercial, que más se vende. A mí también lo que más me gusta leer es novela, la verdad que... y se publica un poquito de cuento y mucho menos poesía, ¿no? Mm. Eh, ensayo chino se publica muy poquito. Yo creo que eso es algo a descubrir. Nosotros estamos investigando ese rubro, ese género, para intentar publicar más. Ujú. Eh, entonces yo creo que lo que más se publica es novela china, ¿sí? Y bueno, yo creo que también otro tema es que hay que leer al escritor chino más como un escritor que como un chino. Quiero decir, la Mm. gente lee literatura china más interesada en China que en la literatura, pensando, mirá cómo son los chinos. Y en realidad lo importante de un libro es lo literario que tiene, ¿no? No el valor sociológico. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno un poco olvidarse que es un autor chino cuando uno está leyendo literatura china. Y se están publicando autores muy buenos. Yo creo que, bueno, España está traduciendo mucho. Yo creo que Yan Lianke es un autor buenísimo. También poco a poco hay más traductores, Ujú. muy Pero son traductores muy traductores. refinados. ¿Quién traduce? Es decir, ¿son equipos biculturales, es decir, hispanos y chinos, o realmente lo que más se traduce, inclusive del chino al español, es por parte de traductores chinos? No, no, yo creo que o sea, siempre lo mejor es que la lengua de llegada sea de un nativo. Entonces, que sea un hispanoparlante el que traduce, eh, es lo más, aunque el nivel de chino no sea el mejor, si habla bien español. Yo una vez fui a una reunión de traductores y estaba mi socia que es china, y no voy a dar nombres, pero me dijo, todos tienen buen nivel, y me dijo, ella es la que tiene mejor nivel de chino, bla, 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 y el que tenía menos nivel de chino era el mejor traductor. Esto no quiere decir que hay que saber poco chino para traducir bien, no, pero quiero decir que lo más importante es otras cosas, la sutileza en cómo uno eh, transforma eso en una obra nueva en español, ¿no? Entonces, no, la mayoría son traductores hispanoparlantes que han estudiado chino, un poco por su cuenta, cada carrera es muy individual, así, no hay una cosa más, poco a poco está habiendo una carrera más, por ejemplo, en España, en México, para estudiar y traducir literatura china. Ujú. Pero por el momento son caminos muy individuales, muy, muy personales, ¿no?
En Argentina está Miguel Ángel Petreca, que es un poeta muy bueno, y él hizo toda su carrera pensando en la literatura latinoamericana, así yo creo, y en un momento, igual muy joven, ¿no? Empezó más a mirar la literatura china, y me parece que eso le hizo bien, porque justamente él entró a la literatura china más pensando en la palabra literatura que pensando en China, Es y interesante. entonces en Argentina es... Sí, sí, o sea, cuando uno traduce, lo más importante no es la lengua, sino es la literatura, creo. No, y el entendimiento, ¿no? Porque traduces sentido, ¿no? O sea, dice Tim Donner, es fácil traducir las palabras, pero es difícil interpretar el significado. Entonces, ahí creo que estamos un poquito en desventaja siendo hispanos y con tu proyecto, porque ahí siento yo que el número, o sea, el capital social de personas chinas que estudian español y que son capaces de tomar una obra literaria en español y traducirla al chino son muchísimo más que las personas hispanohablantes que tomamos obras chinas y las traducimos al español. Sí, eso es cierto. Ahora yo, con toda modestia, tengo una pequeña... Creo que China tiene una deuda en ese sentido, que es valorar más la traducción. En China se paga poco la traducción. Hay grandes traductores, pero se les paga muy poco, lo hacen un poco... No hay nadie que trabaje, nadie que trabaje solo de traductor. Todos trabajan también de profesor, también de otras cosas. Eh, entonces, yo creo que China tiene que valorar más la traducción. Me parece que, bueno, en números, el traductor chino gana más o menos 10 veces, o sea, ¿cómo es? Si uno gana 10 y el otro 100, bueno, como Ujú, 10 veces, 10 sí. veces menos que un traductor, claro, que un traductor occidental que hace una traducción, ¿no? En nuestros países se gana poco, pero es más porque el mercado está destrozado, pero bueno, el mercado es muy pequeño. Pero yo creo que acá, si un libro se va a vender 10.000 ejemplares, el traductor tendría que ganar muy bien. Ujú. Entonces no puede ser que si el libro se va a vender muchísimo, el traductor después se haya quedado con unas monedas. Entonces, yo no sé por qué el mercado chino eh, no valora al traductor de esa forma. Bueno, y de hecho se hacen traducciones a veces con inteligencia artificial ya, y en ese sentido por eso me parece que es una falta. Bueno, de hecho nosotros vemos, tú viviendo acá lo verás y también se pasan en WeChat traducciones graciosas que hay de carteles, ¿no? Sí, En las calles. sí. Y eso es porque no toman en cuenta, o sea, es porque no les bueno, no toman no valoran la traducción, porque si van a hacer un cartel en la calle y uno ve y dice cualquier cosa, ahora no me acuerdo, pero hay traducciones súper graciosas, pero, pero bueno, yo creo que el más famoso es un supermercado que se llamaba Server Error, porque habían puesto a traducir el nombre del supermercado y le salió en Google o no, en Baidu, le salió error en inglés. Entonces ellos pensaban que Error era el nombre original eran dos hermanos, que Error significaba dos hermanos. Entonces hicieron un cartel que también se circuló mucho por WeChat, así lo vi, y decía supermercado, server Error. Eh, entonces, bueno, eso muestra que obviamente nadie lo chequeó. Es como si uno pone una traducción en China, le sale un carácter que no conoce y hace un cartel con eso. Entonces sí, yo creo que con toda recién estábamos hablando de la admiración y la modestia que tenemos ante la cultura china, pero esa es una pequeña crítica, que es que la traducción no está valorada como se debe. Mm. Entonces sí se traduce mucho, se traduce más que nosotros. La política de publicación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ujú. También te podría decir un poco cómo ha cambiado.
y se publica cada vez más, pero no se valora tanto la traducción, con lo cual a veces se pierde un poco. Nosotros publicamos un libro que tiene que ver con eso, que es la primera traducción del Quijote, Ujú. se hizo. Ah, La hizo un traductor que no hablaba ninguna lengua extranjera no consiguieron ninguna versión en español, nadie hablaba español, entonces un estudiante que hablaba inglés lo iba leyendo en inglés y se le iba dictando al escritor en chino y el escritor lo iba escribiendo en chino. Entonces, eso fue hace 100 años, ¿no? Entonces, sí. a nosotros nos pareció que, dado que esa versión era tan original, porque había sido escrita, la hicimos traducir de nuevo al español y la publicamos en Ujú. español. Bueno, pues justo de esto de lo que estamos hablando, para dar un contexto para las personas que nos están escuchando, esta obra que yo leí el artículo de la reseña, lo que se presentó en ese libro es ese análisis comparativo entre la obra original de Cervantes con la traducción, esa primera traducción china que fue hecha de manera muy indirecta y fuera de pues todo protocolo de lo que son las buenas traducciones. Este libro no pretende ridiculizar en ninguna manera, sino al contrario, es una obra que tiene mucho valor académico. ¿Por qué? Porque primero muestra esa hambre de conocer, o sea, ese impulso de, a ver, con los medios que tengamos vamos a intentar conocer. Y segundo, que es lo que al menos sé a partir de este artículo, que se intentaba hacer una traducción al chino, pero adaptándola al conocimiento, al contexto cultural. Entonces, esa traducción, o sea, ese trabajo que superficialmente se puede decir, bueno, no tiene calidad, pero de fondo tiene una intención muy importante. Entonces, cualquier persona que esté buscando una carrera en traducción, como decimos en México, aquí o en China, creo que esa es una obra referencia porque a la hora de traducir, o sea, tienes que no nada más ir palabra por palabra, sino traducir significados. Entonces, esto que decía, nos compartía Guillermo, es muchísimo más importante ser experto en la lengua y la cultura de esa lengua hacia la que se pretende traducir que la otra, ¿no? Que también yo ahí creo que no aceptaría esa proposición, la segunda parte de la proposición tan fácilmente, Guillermo, porque el chino tiene muchos, digamos, frases, es un lenguaje indirecto que uno toma, es igual que nos pasa, o sea, tomas carácter por carácter y no necesariamente es carácter por carácter, hay muchos significados, o sea, que hasta que uno llega a un nivel alto del idioma, entiendes que no es tan sencillo, ¿no? Entonces sí, creo que ahí faltaría mejorar la conocimiento mutuo de los dos y por algo, o sea, los traductores son traductores, ¿no? O sea, porque son, digamos, intérpretes de los dos mundos, ¿no? Aunque sí haya una lengua fuerte y una lengua débil, ¿no? Traducir hacia la lengua fuerte, ¿no? Pero tiene que haber profundidad. O sea, no se puede decir, ah, bueno, yo quiero traducir obras del chino al español y aquí tengo mi traductor y ya que la inteligencia artificial haga la magia, yo ahí creo que no puede ir en ese sentido. Sí, 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 sí. Yo personalmente no soy traductor y es algo que respeto mucho, me parece casi mágico como traducir. Y sí, algo que también me parece interesante de ver es y, como qué se traduce cuando se traduce literatura. Eh, yo creo que hay un punto en que no sabemos bien qué es lo que se traduce. Quiero decir, no se traduce solo el significado, ¿no? El significado, la literatura no es el significado. El significado es importante traducirlo y traducirlo bien. Eh, Pero tampoco la se traduce el intención, el sonido que se mensaje. pierde. Ajá, sí, la Claro, fonética, la eh, melodía, la... claro, la melodía casi siempre se pierde. El humor. El significado, claro, después, sí.
Entonces, por ejemplo, este hombre Lin Shu, que tradujo el Quijote sin saber español, se tomó muchas libertades y quizá está bien. Por ejemplo, si Cervantes hacía una metáfora o una comparación diciendo que tal persona, no sé, una doncella olía a lirio, no sé, lirio, ¿cómo se dice una flor? No sé. Ujú. Entonces él lo traducía diciendo que olía a loto, Sí, esa traducción ¿no? para Ponía otra flor. adaptación. Ajá. Claro, claro, si uno traduce, por ejemplo, rosa por loto, en un punto traduce mal porque no es el significado, es otra flor. Pero claro, el lector chino, si lee rosa, ahora no me acuerdo cuál era la flor original que sale en Cervantes, no creo que sea rosa, pero bueno, puede ser rosa, ¿no? El lector chino dirá, bueno, el lector chino de la época sobre todo dirá, bueno, rosa, ¿por qué? O sea, quizá acá no hay muchas rosas, entonces lo lleva a un lugar raro. En cambio, loto le parece más natural y más lindo que alguien huela a loto. No sé qué olor tiene el loto, la verdad, pero bueno, No están tiene ahí mucho lo- y no tienen mucho, pero bueno, y bueno, pero puso eso, ¿no? Entonces hizo una traducción, pero el significado lo cambió. Pero bueno, a lo mejor lo que simplemente necesitaba el lector sentir que esa doncella no, olía bien, no sé. Entonces, quizá la traducción es adecuada, traducir rosa por loto, ¿no? Eh, bueno, a nosotros nos pasó una vez con eso en Francia, también trabajando en esto de traducir al francés. Ya resumo rápido, pero una anécdota que tiene que ver con el tema de la traducción. Un autor argentino que hablaba sobre su niñez y hablaba sobre el Topo Gillo, que es un personaje que Mm, era conocido allá. sí. Era un topo, no sé si era, bueno, que hablaba antes de dormir, que hablaba a la noche, ¿no? Tenía un Ujú. programa de televisión, un muñequito. Él era un personaje, era una aparición importante en el libro, aparecía cada noche. Entonces, la traductora pensó, si pongo Topollillo, el lector se va a perder porque no va a saber quién es el Topollillo. Entonces Ujú. lo va a buscar y va a salir de la novela. Entonces voy a poner un personaje francés. Y puso, no sé, no me acuerdo ahora el personaje francés, que sea Le Chat, no sé qué. Entonces, de esa forma pudo recrear lo que un niño podría sentir al ver cada noche. Por un lado, me pareció interesante, yo como editor lo aceptamos. De hecho, hicimos dos versiones del libro, uno con el Topollillo y otro con el ya no sé Mm. qué. Por un lado, puede ser interesante, eso creo que se llama domestificación, que es como acercarlo, pero después nos pasó en la presentación del libro, que estaba el autor argentino ahí, que una chica de la librería, estábamos presentando el libro en una librería, levantó la mano. Y ella dijo que quería saber por qué el hijo de una familia argentina cada noche veía por televisión al ya no sé qué. Eh, dice, No tiene entonces yo sentido imagino que era una familia muy francófona y que entonces por eso, bla, bla, bla. Y se había hecho toda una teoría, ella, en su cabeza, sobre, sí. claro, en su cabeza, que era, entonces cuando uno, ahí hay como un tema, ¿no? También, que hasta cuándo uno puede adaptarlo, porque al final eh, se generan temas porque recién, por ejemplo, Lin Shu que tradujo Rosas por Loto. Bueno, un lector un poco también podría decir por qué una doncella española huele a loto, que es una flor que no es común en España. ¿O Entonces, qué simbolismo tiene? hay que tener cuidado, sí. Claro, es muy difícil. El simbolismo es muy diferente de una rosa. O sea, por algo se elige esa flor. O sea, no nada más es olía bonito, sino tiene toda una connotación anterior. Pues, mi estimado Guillermo, por cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando. ¿Qué mensaje final quisieras dar a este público que nos escucha? ¿Con respecto a qué? Respecto a tu quehacer, por ejemplo, tu proyecto de Mil Gotas, la librería Centro Cultural Mil Gotas, ¿ya?
y también respecto de pues toda esta comunicación, diálogo entre nuestras literaturas. Bueno, a ver, pienso esto, que la traducción, que la transmisión cultural tiene que pasar a través del deseo, tiene que ser algo lindo. Entonces hay que enfrentarse con curiosidad, con ganas, con deseo, no como un deber, hay que conocer autores chinos y leer autores chinos, o hay que conocer esto, hay que conocer lo otro. Eh, eso, como el descubrimiento de un continente nuevo, pero no el descubrimiento para después colonizarlo y poner esclavos, no, sino el descubrimiento para enriquecerse y disfrutar más, sí. Que el descubrimiento y el conocimiento tienen que ir como algo bonito, como una posibilidad de disfrute, de aprendizaje. Entonces, que vayan siguiendo su deseo y sus ganas, más que el deber en este caso, ¿no? Ujú. Sí. Qué interesante mensaje. Sí, claro, pues tiene que ser por gusto, no por obligación. Entonces, te agradecemos En el mucho, mundo de Guillermo. la literatura y el arte yo creo que sí. En otros ámbitos quizá haya que no, pero en el mundo sí, si no, ¿para qué? Exacto, buscar la belleza como siempre. Y entonces, bueno, pues por cuestiones de tiempo, como ya dije, no por falta de temas, hay muchos temas por charlar con Guillermo. Le agradecemos muchísimo este primer encuentro. Bueno, muchas Esperemos. gracias. Muchas gracias también. Y bueno, para todo nuestro público, les agradecemos que hayan escuchado esta entrevista. Les deseamos que sigan colaborando con nosotros, dándole like a esta entrevista, suscribiéndose y compartiendo. Y bueno, pues para cerrar, decir, nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Susi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Susi Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.